Muy buenas tardes, queridos hermanos, al culto de estudio bíblico de este día viernes, 9/10/2025. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que nos siguen también de las redes sociales, de la Radio Castillo Fuerte y también los hermanos que están presencial. Vamos a orar antes de comenzar. Nuestro buen Dios y buen Padre Celestial, Dios poderoso Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder congregarnos nuevamente para estudiar de tu palabra, edificarnos espiritualmente, de poder también adquirir conocimiento espiritual para nuestras vidas, de también poder colocarlas en práctica y para amarte cada día más. Rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de los oyentes y los hermanos que participan con nosotros. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Josué, capítulo 1, dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén. Hermoso pasaje de las Escrituras en el libro de Josué. Vamos a entonar nuestra primera alabanza en nuestros himnarios, el himno número 31, Nuestra Fortaleza.
Amén. Pueden tomar sus lugares. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro, nuestro paladión, nuestro gran refugio, nuestra salvación. Es el Dios que adora nuestro corazón. Dios Jehová. Vamos a seguir ahora dando paso al pastor Fernando Oces con los avisos de la iglesia. Bien, saludamos a los hermanos que nos acompañan hoy día también en este culto y también en la transmisión a través de los medios. Mañana sábado y domingo se realiza en Chillán el presbiterio general de la iglesia. Así que debemos estar orando por esa actividad y por los hermanos que van viajando también a los distintos lugares. Y también informar acerca de las actividades de octubre. Tenemos el congreso de Socapref, que ya está todo preparado. Para los hermanos que van a asistir al congreso Socapref, deben inscribirse en un formulario que enviaron para ese efecto, para que los hermanos de la iglesia de Constitución se puedan planificar en base a la cantidad de hermanos que van a asistir. Pero ya sabemos que hay un bus de la zona de Chillán que va lleno, con más de 40 hermanos, y también hay otro bus de la zona norte que también va a viajar hasta ese congreso. Más los hermanos que van en forma particular, esperamos que haya una buena asistencia también en ese congreso. Ese mismo día, acá en el sur, también se realiza una actividad de AFAL en la zona de la Araucanía Los Ríos, así es que también es una actividad para que las hermanas puedan participar especialmente. Por ahora serían esas las actividades, solamente recordar nuestras actividades locales. El domingo realizamos nuestra escuela dominical como de costumbre a las 11 de la mañana y en la tarde el culto solemne a las 6 de la tarde. A pesar de que el consistorio de la iglesia va a estar en el presbiterio, de todas maneras acá está todo coordinado para que los hermanos que quedan acá puedan realizar las actividades que corresponden. Bien, invitamos entonces a los hermanos a participar y también desde la distancia, los hermanos que no pueden llegar hasta el templo pueden hacerlo a través del Zoom. Bien, esos serían los avisos más importantes y que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor. Vamos a seguir alabando al Señor con el himno número 156, todas las promesas de nuestro Señor Jesús. Himno número 156. Siempre
Amén. Y así siguiendo de pie vamos a tener nuestra lectura devocional bíblica que corresponde al libro de los Salmos, capítulo 50. Salmo capítulo 50. Vamos a leerlo completo para recordar también lo que estudiamos la semana pasada en este mismo salmo y lo que veremos hoy en los siguientes versículos. El 56 fue la semana pasada y el 50 fue un salmo que quedó pendiente. Ya. Vamos a leer el Salmo 50 entonces completo, los 23 versículos. Y pues lo vamos a leer todos juntos. La palabra del Señor dice así: El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión perfección de hermosura, a Dios resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no caerá. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te arrepentiré sobre tus sacrificios, ni por tus holocaustos que delante de mí están siempre. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda desde el bosque, y los millares de animales de los collados. Conozco todas las aves de los montes, y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Tengo yo de comer carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te dedicaré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto de tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, y yo te apoyé y pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que arrebate sin que nadie libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salud de Dios. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Benjamín, no sé si nos puede dirigir la oración de la lectura devocional y también para que después el estudio para el pastor Fernando. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido leer tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque usted nos ha revelado, Señor, por medio de la creación, Señor, y por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos meditarla, Señor, en todo momento. Y te damos gracias, Señor, porque podemos asistir al culto de estudio bíblico, Señor, para meditarla a más profundidad. Te pido, Señor, que ayudes al pastor que tiene el estudio. Te pido, Señor, que le des la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, Señor, para que pueda exhortarnos acerca de tu palabra, Señor, y para que todo lo que diga sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Se me olvidó que también tenía ahí escrito el salmo, pero no importa. Vamos a entonar entonces ahora el himno antes de pasar al estudio bíblico con el pastor. Himno número 154, el que habita el abrigo de Dios. ¿Está en el anexo ese, no? El himno de la vida cristiana. Ah, ya. Himnario Vida Cristiana, entonces.
Amén. Pasamos ahora entonces al estudio bíblico con el pastor Fernando Oces, que tiene por título El falso maestro. Vamos a saldar una deuda, porque la semana pasada estuvimos estudiando el Salmo 56 y hoy día correspondía al 57. Sin embargo, no sé si recuerdan que cometimos un error, una vez nos saltamos una parte del Salmo 50, porque me equivoqué, hicimos el Salmo 50 en 2 capítulos. Primero estudiamos los primeros, creo que fueron 7 versículos, después hasta el versículo 15, y el versículo 16 al 23 no lo estudiamos. Por lo tanto, hoy día vamos a retomar esa parte para que quede completo el estudio del libro de los Salmos. Algunos se dieron cuenta y reclamaron, otros no se dieron cuenta, pero para los que están siguiendo este estudio es bueno que completemos todas las partes del libro de los Salmos. Por lo tanto, volvemos entonces al Salmo 50 y la próxima semana vamos a entonces continuar con el Salmo 57. ¿Ya? Ese sería el orden de lo que estamos estudiando. Los voy a invitar entonces a que una vez más escuchemos la palabra del Señor en el Salmo 50, pero esta vez voy a leer solamente los versículos que vamos a estudiar hoy día, que son los versículos del 16 hasta el 23. Puesto en pie en reverencia a la palabra del Señor, yo voy a leer. Dice así: Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que enarrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo te argüiré y pondrélas delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que arrebate sin que nadie libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salud de Dios. Que el Señor añada la bendición de su palabra en nuestros corazones, y voy a pedir a alguien que me pueda poner ahí el retorno del PowerPoint para que lo pueda ir mirando. Vamos ahora a orar y para pedir al Señor su santa dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído. Te rogamos, Señor, ahora que al estudiarla, al meditar en ella, podamos entender, Señor, que no te agrada de la falsa adoración. Tú has establecido el modelo de la obediencia, que muchas veces nosotros no seguimos, Señor, y solamente hablamos de tu palabra sin obedecerla. Ayúdanos para que hoy día nos quede muy claro, Señor, que a ti te agrada la obediencia, porque la salvación te pertenece a ti. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a ir viendo acerca del falso maestro hoy día. En esta parte del Salmo estudiaremos entonces lo que concierne a lo que es el falso maestro. Hemos leído ya, muchas gracias, el texto que vamos a estudiar, y hoy día vamos a aprender que Dios no se agrada del formalismo, es decir, las formas que uno utiliza en la iglesia para adoración, ni de los ritos, ni del legalismo, porque aborrece la hipocresía. Todas esas cosas serían hipocresía si uno realmente adora a Dios siguiendo y cumpliendo los ritos solamente, pero si no hay una obediencia de corazón. Entonces, al final del Salmo vamos a aprender que nosotros debemos sacrificar alabanzas y ordenar nuestro camino, que es lo que agrada al Señor, porque la salvación le pertenece a Él. Bien, quería recordar que en la primera parte del Salmo, como hace tiempo que lo estudiamos, nosotros estudiamos bajo el título de que Jehová ha convocado la tierra. En esta primera parte del Salmo nosotros aprendimos que Dios es el juez que convoca la tierra, ¿no es cierto?, para hacer su juicio, pero es un juez justo que no pasa por alto la hipocresía religiosa ni la falta de reverencia de su pueblo. Aquel que ha hecho pacto con su pueblo espera obediencia sincera. El juicio comienza por la casa de Dios y nadie debe confiar en rituales si su corazón está lejos del Señor. No olvidemos que Dios también ha hecho pacto con nosotros en nuestros tiempos y que también nos va a pedir cuenta en el juicio de obra. Eso estudiamos en la primera parte
Y en la segunda parte del Salmo, la parte B, lo estudiamos bajo el título Invócame en el día de la angustia. Aquí aprendimos que Dios prefiere un corazón sincero en lugar de los sacrificios vanos. Dios prefiere la obediencia que se manifiesta en una vida de santidad. Prefiere que confiemos plenamente en Él en lugar de obedecer ritos y ceremonias. Y nos preguntábamos ahí en esa parte si podemos vivir nosotros una vida de sacrificios. Sí, pero que sean agradables a Dios, es decir, sacrificios de corazón, con gratitud, obediencia a su palabra, en santidad y con la confianza exclusiva en Él. La parte final sigue en el mismo tono, pero especialmente hay una denuncia en contra de la hipocresía religiosa. Podríamos decir también que es un listado de todas las características que tiene el falso maestro, o también podríamos llamarlo el falso adorador, o el falso profeta, o el falso culto que se rinde a Dios. El creyente, en cambio, el creyente verdadero, debe rendir un culto racional a Dios, que es un culto que tiene que ver con la obediencia y con el sacrificio vivo. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Ese es el culto del que se agrada al Señor, no conformándonos a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. En esta parte entonces del Salmo los voy a invitar a que encontremos 7 características del falso maestro que se mencionan aquí en esta tercera parte del Salmo. Y al finalizar de observar estas 7 características, aparece en el Salmo un llamado para al arrepentimiento de aquel que puede estar practicando estas 7 características, para que ordene su camino y para que realmente entregue una adoración y una alabanza al Señor como un sacrificio verdadero. Bien, recordemos también que el Salmo es el primer Salmo de Asaf que aparece en la Biblia, y dentro de las características de este director de música es que también era profeta. Eso es muy importante porque también sabemos que de los más grandes músicos de la Biblia, el rey David también se considera profeta. Eso nos enseña que la alabanza y el canto no debe estar separado de la doctrina y de la enseñanza de la palabra de Dios. Bien, en cuanto al bosquejo, lo cambié un poquitito, pero el bosquejo que habíamos hecho del Salmo dividió en 3 partes, que son las 3 partes que consideramos en estos 3 estudios. En la primera parte, Dios convoca a juicio. En la segunda parte, la verdadera adoración. Y en la tercera parte, los falsos maestros y un llamado a la obediencia podríamos agregar ahí, ¿ya? Porque al presentar las características de los falsos maestros, nos está enseñando que nosotros, en cambio, debemos ser obedientes y no legalistas. Bien, eso es más o menos el bosquejo. Ahora sí, comenzamos entonces el estudio. Y en el versículo 16 dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que enarrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Es una pregunta que termina en el siguiente versículo, pero vamos a analizar primero este, para encontrar aquí la primera característica de los falsos adoradores. ¿Cuál es la primera característica de los falsos adoradores? Que ellos hablan de la ley de Dios, pero sin vivirla. ¿Ya? Podríamos traducirlo en nuestro tiempo moderno. Hablan de la Biblia, pero sin practicarla. Esa sería la primera característica. Esta característica es importante porque son personas que hablan y tienen conocimiento de las Escrituras, de tal manera que su exhortación, su predicación, sus palabras que emiten son elocuentes, a veces con mucho contenido histórico, etc. En nuestro tiempo podemos encontrar muchos que con un conocimiento muy avanzado, algunos en idiomas originales, por ejemplo, que es muy bueno, pero estoy hablando de lo que dice este texto. Dice: ¿qué tienes que narrar? Mis leyes. Entonces tienen conocimiento de historia eclesiástica, conocimientos doctrinales avanzados, y exponen a veces ante grandes escenarios. Muchas personas quedan asombradas por su elocución y por sus conocimientos incluso seculares, pero lamentablemente viven sin santidad, porque solamente son capaces de
hacer grandes exposiciones, pero no de vivir la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos notar que algunos predicadores, a los cuales muchos de nosotros hemos consultado por videos que se encuentran en YouTube y en otras plataformas, y que su exposición es bastante buena, pero sin embargo al lado de la exposición o del expositor, al lado del púlpito, podemos observar algunos objetos que llaman la atención. Por ejemplo, una batería que se usa en el mundo, guitarra y bajos eléctricos que se usan normalmente en adoraciones a Satanás. Entonces, junto con eso, vemos estas manifestaciones extrañas. Entonces, uno dice, es increíble el nivel de conocimiento que tiene este expositor de la Biblia, pero sin embargo vemos algunas cosas extrañas. Y después no es la idea tampoco empezar a investigar cuál es su vida, pero por lo menos eso ya nos da un indicador. Por eso el salmista dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que estar hablando de la palabra del Señor? Se apropian del lenguaje religioso, enseñan, presumen de la palabra, pero carecen de una obediencia verdadera. Una frase de Spurgeon al respecto es la siguiente. Dice, pueden predicar la ley, pero no la practican. Tienen la Biblia en la boca, pero no en el corazón. El Señor Jesucristo también reprochó esta actitud. Cuando en Mateo 23:3, aquí tengo algunos pasajes, en Mateo 23:3, Él le está reprochando a los escribas y fariseos. Y les dice lo siguiente, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Porque realmente estaban diciendo cosas buenas. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es increíble. No, el Señor no les reprocha en el sentido de que ellos están diciendo algo que es incorrecto, sino que les reprocha el hecho de que dicen, pero no hacen. Esta es más o menos la idea entonces de este versículo. Isaías también los reprocha y les dice lo siguiente en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí. La primera parte es bien interesante porque con sus labios me honra. Es decir, es muy lindo lo que están diciendo. Honra a Dios. Pero su corazón está lejos del Señor. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Y también nosotros tenemos la exhortación de Santiago 1:22, muy conocida, que nos habla a los creyentes de que no seamos como estos falsos adoradores. Dice, mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es realmente muy importante en la adoración que nosotros rendimos a Dios en el culto. Lo más importante no es el nivel de conocimiento avanzado que tengamos para exponer la palabra, sino que lo más importante es nosotros presentarnos delante del Señor en una actitud de adoración y reverencia, obediencia a su palabra, santidad, limpieza, oración, ¿verdad? Todas esas cosas que deben abundar y las otras cosas van a llegar solas. Bien, sigamos con el versículo 17. Dice, encontramos acá la segunda característica de estos falsos adoradores. Dice, pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. La segunda característica es que desprecian la corrección de Dios. Aborrecer el castigo significa, en este caso, rechazar las advertencias y los reproches que nos llevan a la obediencia. Por supuesto que estos falsos maestros que están hablando de la palabra de Dios y repitiendo la ley, pero no la están viviendo, entonces ellos por eso mismo están rechazando el castigo de Dios, porque Dios establece un castigo para aquellos que son desobedientes. Aborrecen la corrección, dice también, echas a tu espalda mis palabras, como algo sin importancia, que no las voy a considerar. No aceptan la reprensión ni la disciplina, aunque aparentan religiosidad. Estos hipócritas entonces rechazan la doctrina de Dios cuando esta doctrina contradice sus pasiones. Ellos tienen deseos y les parece que ciertas actitudes dentro de la adoración son buenas, pero la verdad es que rechazan lo que la Biblia dice al respecto, porque es evidente que Dios pide
una adoración que sea santa, conforme a la santidad de Dios. Entonces ellos, sabiendo eso, aún así están entregando una adoración que no es santa, que es la copia del mundo. Entonces, en ese sentido, ¿qué están haciendo? Rechazando el castigo, porque saben que Dios los va a castigar por eso, pero a ellos no les importa, echan las palabras de Dios a su espalda, no los toman en cuenta. Estos hombres muchas veces resisten deliberadamente la autoridad de Dios con rebeldía, ignorando los consejos que hablan de la santidad. Entonces, aquellas personas que aborrecen el castigo de Dios, aunque parecen sabios, en realidad que serían ignorantes. Y así lo dice Proverbios 12:1. Voy a leer este pasaje que dice: el que ama la corrección, ama la sabiduría. Entonces aquí estamos hablando de una persona que ama la sabiduría porque ama también la corrección, el castigo de Dios. Pero el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces estas personas parecerían muy instruidas y sabias, pero en realidad la palabra del Señor los considera ignorantes. Versículo 18, y ahí vamos a encontrar entonces la tercera característica. Dice: si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. La tercera característica de los falsos maestros es la complicidad con los pecadores. El falso adorador es cómplice de los pecadores. No solo pecan, sino que disfrutan del mal ajeno y se asocian con los transgresores. Saben que el fundamentalismo bíblico observa que la lucha del cristiano en contra de la apostasía tiene dos aspectos. No sé si alguien conoce de los fundamentos, de la disciplina del fundamentalismo bíblico, de lo que creemos. Y entre otras cosas se dice que nosotros debemos luchar por la defensa de la fe. Y se observa claramente que esta lucha tiene dos aspectos. Y siempre lo hemos dicho, no sé si ustedes recuerdan. ¿Cuáles son estos dos aspectos de la lucha del fundamentalista? Un aspecto pasivo y un aspecto activo. Eso no debemos olvidarlo. El activo consiste en denunciar abiertamente la apostasía e ir directamente, ¿no es cierto?, a donde el apóstata y decirle: usted es un apóstata porque está en contra de lo que la Biblia establece y lo que establece un Dios santo, con argumentos bíblicos, por supuesto. Y muchas otras cosas que tienen que ver con esta lucha activa. Denunciarla, por ejemplo, al interior de la iglesia para que los hermanos no caigan en estos engaños de la apostasía. Pero también hay un aspecto pasivo, que es muy importante, y el aspecto pasivo consiste en apartarse sencillamente de todas aquellas falsas doctrinas y de los que las practican, es decir, de los falsos maestros, no teniendo comunión con aquellos falsos doctores. Hoy vemos que los falsos maestros son ecuménicos y por lo tanto se asocian con toda clase de religiosos del mundo, encontrando en todos ellos algo bueno. Ha sido muy triste, pero no sorprendente. Para el fundamentalista no es sorprendente que muchos de estos adoradores falsos, de repente los podemos encontrar incluso en el Vaticano, hasta en algunos de ellos besando la mano del Papa. Eso no es sorprendente realmente porque son apóstatas. Entonces, la Biblia advierte muy claramente, por ejemplo, en Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice: el que anda con los sabios, sabio será. Parece un corito, ¿eh? El que anda con los sabios, sabio será. Mas el que se allega a los necios, será quebrantado. Es muy evidente y hay muchos pasajes bíblicos que hablan de esto. Yo traje una muestra nomás. Me recuerdo algunos otros que andarán dos juntos si no estuvieran de concierto, ¿verdad? Pero muchos otros pasajes nos hablan de esto. Pero en 1 Corintios 15:33 también dice lo siguiente: para que nosotros no nos engañemos con esto, que algunos piensan que es una práctica cristiana, de amor cristiano, de unidad, ¿verdad?, de unirse con todos aquellos. Pero dice: no erréis, cuidado, no se equivoquen, no nos engañemos, hermanos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que tengamos cuidado entonces de no caer en lo que menciona este versículo número 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. No corrías ni te arrancabas de él, sino que corrías con él, andabas junto con él. Complicidad con los pecadores. Esa es la tercera característica entonces de estos falsos maestros. En los versículos 19 y 20 juntos vamos a encontrar la cuarta característica de estos falsos maestros. Dice: tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño.
Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Cuál es la tercera característica? La lengua engañosa y calumniadora. Es el pecado de la lengua, pero del engaño que sale de su boca y también de la calumnia. O su boca dispuesta para el mal y su lengua para el engaño. Es decir, usan la palabra para herir, para mentir, para calumniar, e incluso contra sus propios hermanos. Spurgeon decía, el púlpito puede ser usado para predicar o para difamar, y ellos eligen lo segundo. Y la palabra del Señor nos advierte en Proverbios 6, 16 al 19, lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamiento inicuo, los pies presurosos a correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencilla entre los hermanos, menciona al final. Y la exhortación para nosotros los creyentes es que ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y pasamos entonces inmediatamente al versículo 21, donde encontramos la quinta característica del falso adorador. Estas cosas hiciste, dice el salmista, refiriéndose a aquellas personas. Sí, llama la atención de todas maneras que Asaf escribe este salmo y no se conoce un contexto inmediato particular, pero de todas maneras su exhortación es muy parecida a lo que aparece después, en tiempos posteriores, cuando los profetas, especialmente profetas menores, denuncian esta misma actitud del pueblo. Parece que ya en ese tiempo fue necesario que Asaf lo denunciara. Entonces dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo te argüiré y pondrélas delante de tus ojos. Entonces la característica es que confunden la paciencia de Dios con la aprobación, porque dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Entonces ellos dicen, nosotros llevamos haciendo esta práctica y hemos sido bendecidos. Entonces es la característica típica del falso adorador que dice, no, si esto a mí me bendice, pero no toman en cuenta lo que a Dios le agrada. Porque Dios calla por un tiempo. Entonces ellos creen que Él está tolerando su hipocresía. Muchos falsos adoradores creen que Dios es como ellos, porque dice, y yo he callado, pensaba de cierto que yo sería como tú. Y esta es una característica muy grave del falso maestro que nos puede afectar a nosotros mismos, pensar que Dios es como nosotros. Por eso adoran según lo que a ellos les parece apropiado, porque dice, Dios es como yo. Entonces, si a mí me parece muy apropiado esto, es porque seguramente a Dios le parece apropiado. Sin santidad, por ejemplo. A mí no me parece que sea malo. No me parece que sea malo, me parece algo bueno. Porque pensaste que de cierto sería yo como tú. Y que toda la iglesia lo hace, entonces creen que Dios lo aprueba. El creyente verdadero debe entender que la paciencia de Dios es un tiempo para que nosotros nos arrepentamos. No tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. El tiempo que el Señor permite, ¿no es cierto?, y el hecho del cumplimiento de estas profecías que traerán juicio también sobre todos los inconversos, este tiempo es un tiempo de misericordia que el Señor está dando. Voy a leer un pasaje que encontré que tenía mucha relación y que dice en Efesios 2:4: o menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. La bondad del Señor, otorgándonos esta misericordia y otorgándonos tiempo, es para que nosotros nos arrepentamos. El falso maestro debería entender entonces que si bien ahora aún no ha sido castigado y le ha ido bien, es porque el Señor ha sido misericordioso y le está dando tiempo para que se arrepienta. Abusan de la longanimidad divina como si fuera una licencia para pecar. Bien, versículo 22. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que arrebate sin que nadie libre. Entiendan los que se olvidan de Dios, no sea que ahora venga el juicio o arrebate sin que nadie quede libre. ¿Cuál es el sexto, entonces, o la sexta característica? Ignoran el juicio inminente. Dios los llama a considerar lo que están haciendo
o si no van a ser despedazados. No sea que arrebate, como una fiera que arrebata, ¿no es cierto?, y despedaza. Sin remedio. El verdadero adorador es el que ofrece gratitud y ordena su vida conforme a Dios. Hay un pasaje en Hebreos 10, 26 y 27, 17 y 16, pero es 27, que voy a leer y dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ellos ignoran el juicio inminente, es una característica de los falsos maestros, pero acá dice claramente acerca de los apóstatas la advertencia de Hebreos 10, 26 y 27. Y finalmente, para ir terminando, en el versículo 23 encontramos como la conclusión, no solamente de esta parte, sino que de todo el Salmo. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salud de Dios. Bueno, se menciona acá dos cosas, el que sacrifica alabanza y el que ordenare su camino. Estas dos cosas van juntas en realidad, porque una alabanza sincera que se manifiesta con una vida de obediencia a la palabra de Dios debe ir acompañada de un orden de nuestros caminos. Se asocia la salvación con una vida consecuente. Es decir, el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salud de Dios. No lo entendía muy bien, pero al mirar un versículo que bastante similar, que aparece en Jonás 2.9, me quedó mucho más claro y se los quiero compartir. El creyente que desea rendir un culto agradable a Dios debe vivir una vida de obediencia y de santidad. Recordemos que aquí está mencionando a todos los falsos maestros que están rindiendo una adoración falsa. Pero el que quiere rendir una adoración verdadera que le agrada a Dios, tiene que vivir una vida de obediencia y de santidad. Eso es lo que menciona más o menos en términos generales el versículo. Pero el versículo que encontré en Jonás 2.9 dice así, lo traje acá. Dice, yo empero, dice Jonás, después de que Jonás había sido desobediente, porque lo que estamos viendo en esta parte del Salmo son las características de los falsos adoradores o falsos maestros o falsos profetas que desobedecen a la palabra de Dios. Entonces, Jonás en algún momento también fue como uno de ellos, después de todo, porque podía predicar la palabra, sabía de Dios, pero no estaba obedeciendo, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Tuvo que sufrir un gran daño para poder entender algo muy importante. Y lo que entendió después de todo es que la salvación le pertenece a Jehová. Por lo tanto, todo es de Él. Entonces, nosotros deberíamos obedecer por gratitud a esa salvación que le pertenece a Dios. Más que de hacer ritos o de cumplir ciertas ceremonias para lograr cierta gracia de Dios o para lograr que Él algún día me salve. Si entendemos, si realmente creo que cuando la persona entiende la esencia de la salvación de Dios, que es la soberana gracia de Dios que Dios otorga. Cuando entendemos eso, realmente podemos llegar a obedecer a Dios. Dice, yo empero con voz de alabanza te sacrificaré. Eso fue después que el pez lo había vomitado. O en el momento, cuando estaba en el vientre. Dice, yo empero con voz de alabanza te sacrificaré. Pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Ahí asocia esto que también nuestro versículo lo dice. El que sacrifica alabanza me honrará y el que ordenare su camino le mostraré la salud de Dios. La salvación pertenece a Jehová. Nosotros debemos presentarle a Dios entonces un sacrificio de alabanza que tiene que ver con nuestra vida, con una vida de un camino ordenado, que ahí se menciona. En conclusión, y para terminar, vamos a decir que los falsos adoradores, los hipócritas, podríamos decir también, profesan la ley y la religión con palabras y rituales, pero rechazan la obediencia sincera, la corrección de Dios y la justicia. La conclusión del pasaje es que la verdadera adoración no consiste en ceremonias externas ni en palabras vacías, sino en un sacrificio de alabanza sincero y en ordenar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. En eso consiste la verdadera adoración. Los hipócritas serán rechazados
y enfrentarán el juicio, mientras que los adoradores genuinos experimentarán la salvación de Dios manifestada en gratitud, obediencia y vida santa, mostrando que la religión superficial no tiene valor delante de Dios. Y termino con este versículo que dice en Tito 1:16: profésanse conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. De eso se trata entonces este pasaje de la Escritura que nos había quedado pendiente del estudio de este Salmo número 50 y que con eso hoy día lo completamos, para que entendamos entonces que el Señor hará juicio y va a convocar a la tierra para hacer este juicio contra su pueblo rebelde, porque el Señor no se agrada tanto de los sacrificios, sino que se agrada de la obediencia. Los falsos maestros y falsos adoradores, en cambio, piensan que todo esto es un asunto de rituales, de ceremonias, de legalismo, pero el verdadero adorador entiende que la salvación le pertenece a Dios, por lo tanto no nos queda otra cosa que obedecerle a Él y presentarle entonces estos sacrificios de alabanza. Que el Señor nos bendiga y la próxima semana continuamos entonces, pero con el Salmo 57. Amén. Bien, para finalizar entonces el culto del día de hoy, vamos a entonar el último himno, última alabanza. Es el 152 del anexo, Día en Día. Número 152 del anexo. Amén. Para terminar entonces vamos a orar y tener la oración final. Oremos. Nuestro buen Dios y buen Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, por este culto realizado el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por el pastor también, que es tu siervo, en donde podemos escuchar tu santa palabra, aprender de ella, y siempre con el propósito de glorificar y engrandecer tu santo nombre. Rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de tus hijos, hermanos, oyentes, que han estado presentes también,
para que tú les otorgue bendición en sus vidas, nos ayudes también en todo lo que queda del resto de la semana. Te pedimos perdón, Señor, siempre por nuestros pensamientos, por nuestros pecados, Señor, pero confiamos en ti, en que tú siempre estás ahí para escucharnos y responder a nuestras súplicas. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, confiando en ti plenamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Despedimos entonces las transmisiones, nuestras redes sociales, y también les dejamos invitados a que sigan escuchando la Radio Castillo Fuerte las 24 horas. Que el Señor les bendiga.